Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, presentamos el siguiente video documental de la tercera unidad de Derecho Agrario, el Derecho Protector, Tutelar y Reivindicador. Equipo Celtas Artísticas. Conoce nuestra Constitución. ¿Sabías que antes de la Revolución las tierras estaban en manos de unos cuantos que explotaban a los campesinos? ¿De veras? Sí, unos cuantos ricos poseían casi todas las tierras. ¿Y qué se hizo para remediarlo? El artículo 27 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 27? El artículo 27 ordenó que se repartiera la tierra para que no estuviera en manos de unos cuantos. También permitió que los campesinos trabajaran unidos en comunidades agrarias. Esas comunidades agrarias también reciben el nombre de ejidos. Entonces, la Constitución no olvidó las causas de los campesinos que lucharon durante la Revolución. ¡Exactamente! Porque incorporó los derechos sociales que protegen a los distintos grupos, como campesinos, indígenas y a los niños. Artículo 27. Primero, ¿cuál es su importancia? La historiadora Patricia Galeana nos explicará brevemente por qué es fundamental el artículo 27. El artículo 27 constitucional, que ya habíamos mencionado, es fundamental porque reivindicó para la nación mexicana las propiedades de los recursos que se obtienen del subsuelo, además de los derechos de los campesinos y la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y de sus tierras. El artículo 27 constitucional indica que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. También indica que la nación tendrá derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, así como el mejoramiento de centros de población, organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades y fraccionamiento de los latifundios. También fomenta actividades como la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Otro punto es que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. Esto en extensión y términos que fija el derecho internacional. Otros puntos que aborda el artículo 27 son los siguientes. Es propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, así como las aguas marinas interiores, lagunas, esteros, cauces, lagos, ríos, manantiales que se encuentren en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando le exige el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización. Otras aguas no incluidas en la numeración se considerarán como parte de la propiedad de los terrenos por los que corra o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizan en dos o más predios, se considerará de utilidad pública. El aprovechamiento de los recursos por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones, que podrán ser otorgadas por el Ejecutivo Federal. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Corresponde a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable y no se otorgarán concesiones. Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos, únicamente pacíficos. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. 1. Solo los mexicanos por nacimiento, por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes. 2. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto. 3. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica o la difusión de la enseñanza no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto. Sociedades comerciantes. El artículo establece que los comercios, a través de acciones y bajo el cumplimiento de su objetivo, podrán ser propietarios de terrenos rústicos. La ley establece los medios de registro y el control necesarios. No serán propietarios de tierras de actividades primarias y el número de integrantes y el capital serán regulados por la ley reglamentaria, al igual que la inversión extranjera. Intervención bancaria. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre las propiedades urbanas y rústicas, pero no podrán tener en propiedad una administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. Entidades federativas. Las entidades federativas en toda la República tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. En sus respectivas jurisdicciones determinan los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada. Hará la declaración correspondiente y el precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad del valor fiscal, el exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros en el tiempo. Después, se dictará un plazo máximo de un mes. Las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas que se trate y en todas sus accesiones. Tierras indígenas. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano representante del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. Tierras nulas. Se declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas, montes pertenecientes a las autoridades locales, todas las concesiones, composiciones o ventas hechas por la autoridad federal desde el día 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha. Todas las diligencias de apeo, deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicadas por las autoridades de los estados o de la federación quedan exceptuadas de la nulidad. Las tierras que hubieran sido tituladas con apego a la ley del 25 de junio de 1856, las que son poseídas desde hace más de 10 años y que no excedan el dominio de 50 hectáreas. División y reparto. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima de algún núcleo de la población y en la que haya habido error o vicio podrá ser nulificada. Así lo soliciten las 3/4 partes de los vecinos en posesión de 1/4 parte de los terrenos o 1/4 parte en posesión de las 3/4 partes de los terrenos. 15. Quedan prohibidos los latifundios en México.
Se considera propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad, así como 150 hectáreas cuando se dediquen a algodón y 300 cuando se dediquen a árboles frutales. Un máximo de 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. 17. Si al transcurrido el plazo de un año no se ha enajenado por el propietario a partir de la notificación, el excedente deberá ser fraccionado y la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. 18. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones que haya traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación. 19. El Estado dispondrá las medidas para la justicia agraria, garantizando la seguridad jurídica. 20. El Estado promoverá condiciones para el desarrollo rural integral, fomentará la actividad agropecuaria y forestal, así como organizará la industrialización, producción agropecuaria y la comercialización. Tipos de propiedades agrarias. Propiedad pública. Está regulada en el artículo 27 constitucional. A la nación le corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales, los minerales, las piedras preciosas, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno. También es propietaria de las aguas, los mares territoriales, las aguas marinas interiores, las lagunas, los esteros, los ríos, etc. Propiedad privada. Se refiere a los terrenos de los particulares con las limitaciones en cuanto a su extensión, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La fracción 15 del artículo 27 prohíbe expresamente los latifundios en los Estados Unidos mexicanos. De acuerdo con la ley agraria en México, las tierras consideradas como pequeña propiedad privada se clasifican en 3 clases: agrícolas, ganaderas o forestales. Tierras agrícolas, los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Tierras ganaderas, los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida. Tierras forestales, los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Propiedad social. Está constituida por los ejidos, las comunidades, las colonias agrícolas y las sociedades mercantiles. Tomando en cuenta el sentido de la propiedad social, la figura más importante es el ejido. Esta figura se conserva hasta nuestros días como propiedad comunal dividida en fracciones llamadas parcelas. Las tierras ejidales se dividen en A. Tierras para el asentamiento humano. B. Tierras de uso común. C. Tierras parcelas. Las tierras para el asentamiento humano consisten en la superficie destinada a la satisfacción de las necesidades de la vida comunitaria del ejido. Está compuesta por A. El fondo legal. Es la extensión de terreno señalada a los núcleos de la población para su fundación y edificación. B. Zona urbana ejidal. Es la superficie que se quita a un ejido para la construcción de las casas, calles, edificios públicos, parques, mercados y todos los servicios públicos necesarios para los integrantes del ejido. C. Parcela escolar. Es un terreno que se destina a la enseñanza e investigación de la práctica agrícola. D. Unidad agrícola industrial para la mujer. Es una forma de fomentar las actividades agrícolas y a la vez proporcionarles a las mujeres campesinas una forma de subsistencia. E. Unidad productora para el desarrollo integral de la juventud. Son tierras destinadas a que los jóvenes aprendan lo relacionado con la agricultura. F. Área para los servicios públicos. La reforma agraria tuvo su origen en una revolución popular. Esta reforma consistía en la devolución de tierras que habían sido concentradas en haciendas, además de repartirlas en ejidos y fuesen llamadas comunitarias. En 1911, con el Plan de Ayala, Emiliano Zapata exigió la devolución de estas tierras. Para 1912, algunos jefes militares comenzaron el reparto de tierras. En 1915, las 3 fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. Con la Constitución Mexicana de 1917, se incluyó en el artículo 27 el reparto de tierras.
Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano. Durante este largo periodo que se extiende, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México y cerca de 2/3 partes de la propiedad rústica total del país. Hasta el siglo XX, México se sustentó en dicha reforma y permitió la construcción de un país predominantemente urbano, industrial y dotado de un importante sector de servicios. Pero la reforma agraria no logró el bienestar sostenido de la población, el desarrollo rural y agropecuario fue incapaz de responder eficaz y equitativamente a la transformación demográfica y estructural del país. Historia y evaluación del artículo 27 constitucional. Echemos un vistazo a este artículo que ha dado de qué hablar. El estudio del artículo 27 constitucional puede ser dimensional en 3 eras de momentos de la historia mexicana. A mediados del siglo XIX, en el que la promulga la Constitución de 1857, con el que se inició el capitalismo agrario. Con la Revolución Mexicana, con la promulgación de la Constitución de 1917. Con la política anticampesina, reformas después de la Revolución. La Constitución de 1857. El artículo 27 establecía la expropiación por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinaba qué autoridad iba a hacer la expropiación, y de la misma manera establecía una prohibición de adquirir propiedades hacia determinadas personas o corporaciones, que en este caso eran las civiles y eclesiásticas. Se pretendía impulsar el desarrollo en la agricultura. A tal efecto se desarrollaron la nacionalización de grandes propiedades, pretendiendo afectar a la Iglesia y a los terratenientes. Constitución de 1917, Revolución Agraria. El artículo 27 de la Constitución de 1917 establecía diversos cambios gracias a la Revolución. Hubo un cambio radical en todos los aspectos. Las modificaciones a este artículo fueron: concepto de propiedad originaria de la nación, delimitación de la naturaleza jurídica de la propiedad rural, planteaba la restitución de tierras a los pueblos desposeídos, establece el concepto de expropiación por causa de utilidad pública y previa indemnización, establecía la figura jurídica de la concesión y señalaba la capacidad jurídica para adquirir el dominio de tierras. Reforma legislativa de 1934. Esta reforma se ubica en el contexto de la crisis socioeconómica en la que se denomina el Maximato, en donde no se había resuelto el problema agrario en cuanto a la repartición de las tierras y su función social de estas. Las principales adiciones eran: la Comisión Nacional Agraria se convirtió en una dependencia del Ejecutivo Federal. Fue creado el Cuerpo Consultorio Agrario Nacional como núcleo de los peritos, asesores agrarios del Presidente de la República. Se integran las comisiones agrarias mixtas. Se le proporcionaban atribuciones de gestoría a los comités particulares ejecutivos a efecto de promover en su momento los expedientes de dotación, ampliación y restitución de tierras. Se crean los comisariados ejidales. Reforma al artículo 27 el 6 de diciembre de 1937. Esta reforma fue con la presidencia de Cárdenas, el cual implicó la incorporación de las 56 etnias indias al proyecto nacional. El gobierno cristalizó demandas que por años se encontraban insatisfechas, restituyendo a las poblaciones algunas tierras pertenecientes a las poblaciones de sus ancestros. Las cuestiones en cuanto al conflicto de límites de los terrenos eran de jurisdicción federal. Para agilizar la solución de conflictos de materia agraria, se estableció la intervención arbitral del Ejecutivo Federal y como instancia del SCJN. Creación del Departamento de Educación Indígena. Reforma del 21 de abril de 1945. Esta modificación surgió en la presidencia de Ávila Camacho. En esta se precisa la política hidráulica del país, planteando el control de la nación sobre las aguas tanto de los mares, ríos, lagos, lagunas, esteros y otros afluentes para ser destinados a diversos usos públicos. De la misma manera, abarcó una modernización agrícola, que abarcó la construcción de grandes obras hidráulicas, principalmente en el noroeste. También se constituyó la Revolución Verde, con lo cual se establecen los cimientos para la dependencia de los consorcios transnacionales, y eso trajo como consecuencia la disminución del reparto agrario. Desarticular el ejido colectivo,
fomentando la explotación individual y por consiguiente la reorganización del campesino. Contrarreforma agraria del artículo 27 del 12 de febrero de 1947. En esta reforma se estableció una política acorde con los intereses de la burguesía agraria y de las empresas transnacionales norteamericanas. Sus principales adiciones fueron: se introdujo la extensión de 10 hectáreas para la unidad de dotación ejidal y sus equivalentes en temporal y agostadero de buena y mala calidad. Se estableció el derecho al recurso de amparo para los grandes propietarios. Límites en cuanto a la propiedad privada forestal y ganadera. Autorización de los estados extranjeros la adquisición de inmuebles en el lugar de residencia de los poderes federales destinados al servicio directo de sus embajadas. Ampliación del dominio del Estado sobre los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. De manera exclusiva se le otorgó a la nación el uso, aprovechamiento y explotación de la energía eléctrica. Sin embargo, en este periodo hubo una crisis en el sector social, la cual era la insuficiencia de apoyos crediticios al campesino, la erosión creciente de los suelos en las zonas de temporal, la falta de competitividad de los precios básicos producidos nacionalmente frente a los que se podría importar de los Estados Unidos, lo que provocaron un descenso del ingreso del campesino. De la misma manera, el Estado estableció las estrategias para la impartición y cumplimiento de la justicia agraria y así garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Presidencia de Carlos Salinas de Gortari. De la misma manera, uno de los periodos que influyó en la transformación del artículo 27 constitucional fue que con el presidente Salinas de Gortari se adoptó el modelo económico del neoliberalismo, con el que la economía campesina fue concebida como deficiente. Y durante este periodo del neoliberalismo se hicieron grandes aportaciones al artículo 27 constitucional, las cuales son: aparece el concepto de pequeña propiedad rural, se suprimen las acciones agrarias de dotación, ampliación de tierras y aguas y la de la creación de nuevos centros de población ejidal. Se refuerza el derecho concedido a las sociedades mercantiles por acciones. Creación de los tribunales agrarios para la defensa de los derechos agrarios en el sector social. Ejidos. Ejido se refiere a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo, ganado y recolección de madera. Este significado se le daba en México antes de la reforma agraria. Existen dos tipos de ejidos, para efectos de la ley según su destino y de acuerdo a su definición legal. Para efectos de la ley según su destino se dividen en 1. Tierras para el asentamiento humano. Integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Están conformadas por los terrenos en que se ubica la zona de urbanización y el fondo legal. 2. Tierras de uso común. Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Representan aquella superficie que no ha sido especialmente reservada por la Asamblea para el Asentamiento Humano o las parcelas. 3. Tierras parceladas. Sobre estas el ejidatario en lo individual o varios ejidatarios en su conjunto tienen derecho al aprovechamiento, uso y usufructo. Es facultad de la Asamblea señalar y delimitar estos tres tipos de tierra. No necesariamente todos los ejidos tienen los tres tipos de tierras. Hay algunos que no cuentan con áreas de asentamiento humano, existen aquellos que no tienen tierras parceladas y otros solo tienen parcelas. De acuerdo a su definición legal tenemos: ejidos parcelados. Son aquellos que por resolución presidencial o por acuerdo de asamblea mantiene un régimen de explotación individualizada mediante la parcelación de las tierras dotadas. Están organizadas sobre el reparto interno de las tierras del núcleo a cada uno de sus miembros, con el fin de definir y separar porciones geográficas llamadas unidades individuales de dotación o parcelas, independientes de unas a las otras. Ejidos colectivos. Son aquellos en que todos los ejidatarios representan partes proporcionales iguales y la producción se reparte equitativamente en partes iguales.
Diversas problemáticas históricas del campo. El minifundismo. Esta anomalía del sistema agrario surge como consecuencia de que una inmensa mayoría de los productores rurales, ejidatarios o pequeños propietarios con propiedad social o privada poseían predios o parcelas cuyo promedio de superficie era inferior a 5 hectáreas. El efecto negativo de esta forma de propiedad es la incosteabilidad económica de la explotación, que lleva el autoconsumo de lo que se produce y a veces ni siquiera a eso. La inseguridad jurídica. La falta de inversión en el campo se ha debido, por un lado, a su incosteabilidad debido al incremento de los costos de explotación y, por otro, al riesgo que no compensaban los beneficios. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra impedía que los propietarios asumiesen el riesgo de la inversión porque no contaban con garantías sobre la integridad de su derecho de propiedad, ya que el reparto agrario implicaba la posibilidad de afectaciones. Otra problemática es la desigualdad en el trato oficial. El Estado creó y sostiene una enorme infraestructura de instituciones, organismos, dependencias y empresas paraestatales, que tienen como objeto sostener la estructura de la propiedad social, ejidos y comunidades. Sin embargo, este enorme aparato administrativo se ha convertido en una carga que perjudica tanto la iniciativa de los campesinos como el erario público. Por su parte, los apoyos a la propiedad privada, como ciertas asesorías técnicas limitadas, no fueron significativos, por lo que el propietario se veía obligado a arriesgarlo todo para incrementar la productividad, en tanto que el ejidatario y comunero prácticamente no arriesgaba nada, ni siquiera su tierra y mucho menos el crédito. La migración del campo fue un problema que se ha traducido, entre otros aspectos, en la creación de los cinturones de miseria de las grandes ciudades y el explosivo crecimiento demográfico de estas, hacia las que muchos propietarios sociales o privados emigraron en busca de mejores oportunidades, las cuales no existen en sus lugares de origen. ¿Consideran que las actividades del campo, la pesca y la cría de ganado es una actividad que debe tener más impulso económico y social en nuestro país? Primero revisemos las actividades de campo, pesca y cría de ganado como impulso económico de México. El trabajo de campo en México representa un gran pilar de la producción económica, ya que contribuye en gran manera al desarrollo del Producto Interno Bruto de la nación. En gran parte es uno de los principales generadores de trabajo para el pueblo mexicano, siendo este la base para los siguientes sectores económicos. Por ejemplo, la obtención de las materias primas impulsa la economía resultante del aprovechamiento de los recursos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales, etc.
Hablemos de la pesca, que en México incrementa el suministro de alimentos proporcionando proteínas animales nutritivas y generando miles de empleos e ingresos económicos. La industria pesquera nacional captura más de 2 millones de peces, ofreciendo al consumo internacional sardina, camarón, calamar, mojarra y atún por mencionar algunos, produciendo más de 1.750 toneladas al año, siendo uno de los mayores exportadores pesqueros de América Latina, teniendo a Sonora, Sinaloa, Chiapas, Campeche, Yucatán, Baja California y Nayarit como las entidades con la mayor producción. Contando con más de 11.000 litorales destinados a la pesca y un aproximado de 2.000 especies endémicas, más de 162.000 hombres y mujeres contribuyen diariamente a la economía mexicana mediante la industria pesquera. Sin embargo, la industria pesquera también enfrenta varios problemas, como el bajo consumo de sus productos por los habitantes, la sobreexplotación de los arrecifes, ríos y océanos, la pesca ilegal, las malas condiciones de trabajo, falta de garantía socioeconómica, el desplazamiento de puertos y muelles por megaproyectos de desarrollo turístico o energético y, por supuesto, por la contaminación. Por otra parte, la cría del ganado es una actividad del sector primario que consiste en el cuidado y alimentación de cerdos, vacas, pollos, borregos, abejas, entre otros animales, para aprovechar su carne, leche, huevos, lana, miel y otros derivados para el consumo humano. En México, la ganadería es una actividad primaria fundamental en la economía rural y como un soporte en la economía nacional. México se caracteriza por ser un país ganadero. Cuenta con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina, caprina y aviar. Provee a la población de productos cárnicos, además de relacionarse con la fabricación de lácteos como el queso, crema, mantequilla y leche, alimentos que se aprovechan en grandes cantidades en nuestro país. Actualmente México cuenta con los tipos de ganadería intensiva, realizada en grandes campos para que los animales pasten libremente; extensiva, donde los animales son encerrados la mayor parte del tiempo en condiciones controladas y son alimentados con anabólicos e inyectados con antibióticos para acelerar su crecimiento. Sin embargo, al aumentar artificialmente la producción de carne, esto puede afectar la salud de los consumidores. Transhumante. El pastoreo se realiza de acuerdo a la disponibilidad del pasto y el agua durante las estaciones del año. Según datos recientes del Gobierno de México, en nuestro país se destinan alrededor de 109.8 millones de hectáreas para la industria ganadera, en donde más de 842.000 personas alimentan y cuidan el hato ganadero. Asimismo, México es el 11º productor mundial de ganadería primaria, con más de 739.000 mexicanos que se dedican a la cría y explotación de especies ganaderas, y en 2017 se produjeron 11.807.5 millones de litros de leche provenientes del bovino. Siendo así, las principales entidades con mayor número de exportaciones de productos ganaderos: Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La agricultura. La agricultura significa una pieza muy importante para el desarrollo rural de México. Se cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas. La agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más allá de su participación en el Producto Interno Bruto Nacional, que es de apenas 4%, las múltiples funciones de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría. Entre los argumentos que muestran la relevancia de la agricultura en el país, pueden mencionarse los siguientes. Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector. Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de actividades comerciales e industriales. La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita todavía una parte altamente significativa de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales dispersas, con población inferior a 2.500 personas,
viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional. La población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras. Sin embargo, la agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde representa 42% del ingreso familiar. El desarrollo rural también significa la incorporación de un importante potencial económico para el progreso del país. En gran medida, el desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo de recursos productivos. El primero de ellos, la capacidad creadora y productiva de más de la cuarta parte de la población nacional. El margen para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, silvoagropecuarios y pesqueros en México todavía es amplio y podría incrementar los niveles efectivos de producción y productividad agrícola, en el sentido lato del término, incluyendo la producción pecuaria, forestal y pesquera. El desarrollo agrícola y rural juega también un papel muy relevante dentro de la estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las negociaciones comerciales internacionales, el sector agroalimentario es considerado como altamente sensible en la multifuncionalidad de la agricultura, es decir, su importante incidencia en la alimentación, el empleo, la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente, incluyendo el ritmo del calentamiento global y el cambio climático, el ordenamiento territorial, el ecoturismo, la preservación del paisaje rural y la conservación del patrimonio cultural. Finalmente, el medio rural también es depositario privilegiado de muchas de las raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la identidad nacional. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México es el principal país exportador del mundo de cerveza, tomate, chiles, pimientos, frutos rojos, aguacate, tequila, maíz, entre otros. Actualmente, nuestro país cuenta con la existencia de una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, con un mercado potencial de 1.479 millones de personas, lo que se traduce en una oportunidad para estimular la búsqueda de nuevas oportunidades y mejores condiciones para las ventas de productos de origen agrícola, pecuario y pesquero. Por último, cabe mencionar que en México las entidades con mayor número de exportaciones agrícolas son Michoacán, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca, por mencionar algunos. En conclusión y respondiendo a la pregunta inicial, en relación con la investigación realizada en este trabajo grupal, el equipo Celtas Artísticas consideramos que las actividades del campo, pesca y cría de ganado son un pilar muy importante para la economía mexicana, así como un generador de trabajo para miles de familias alrededor de la nación. Sin embargo, estas no cuentan con apoyo gubernamental suficiente o están en abandono. Debido a lo anterior, creemos que es un sector que debe tener más impulso por parte del gobierno, pues al ser actividades de primera mano y diversas gracias al territorio nacional, su producción es esencial para el desarrollo del país. Es importante que las generaciones futuras creemos más conciencia sobre esta problemática que aqueja a todo el territorio mexicano.